Hola, vamos a ver el caso más sencillo de composición de movimiento, que va a ser con dos movimientos rectilíneos uniformes, ¿vale? El caso que vamos a hacer va a ser el de una canoa que trata de ir de un punto a otro de un río teniendo en cuenta la corriente. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de movimiento: el movimiento para cruzar el río y el movimiento que tiene la corriente que nos desplazaría. El ejercicio es lo siguiente: la corriente de un río lleva una velocidad uniforme de 2 metros por segundo. Si quiere cruzar el río empleando una canoa que alcanza una velocidad de 5 metros por segundo. Si la anchura del río en el punto que se va a cruzar es de 72 metros, calcula el ángulo que debe llevar la canoa para llegar justo enfrente y el tiempo que tarda el cruce. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a dibujar lo que tenemos. Tenemos una orilla del río y aquí tenemos otra orilla del río, ¿vale? Sabemos que esta distancia es de 72 metros y nosotros partimos de este punto y queremos llegar a este otro punto, ¿vale? La corriente del río se desplaza hacia la derecha con una velocidad de 2 metros partido por segundo, ¿vale? Si nosotros quisiéramos ir directamente del punto A al punto B y no hubiese en ningún momento corriente, pues simplemente tendríamos que hacer un movimiento tal que así, de tal forma que V sub Y sería la única velocidad, la única componente que habría, ¿vale? Sin embargo, el hecho de tener una corriente va a hacer que si hacemos ¿vale? Si hacemos un ángulo de 90 grados con respecto a la corriente, nosotros no vamos a terminar justo en el punto exacto que queremos, no vamos a terminar aquí, que es donde queremos, sino que vamos a terminar en un punto de esta costa. Para evitar esto, entonces lo que tendremos que hacer es tener una dirección tal que se oponga a la corriente, de tal manera que cuando vayamos avanzando me va siempre manteniendo en este punto y acabaré justo al final, que es donde yo quiero llegar, ¿vale? Entonces, para esto vamos a tener que empezar a hacer las descomposiciones vectoriales. Recordar que si yo tengo mi componente Y y mi componente X y este es mi vector y este sería el ángulo alfa, vamos a suponer que esta sería mi velocidad, aquí sería la componente X, que esta sería V sub X, y aquí sería la componente Y, V sub Y, ¿vale? Entonces, para yo poder hacer esta descomposición, lo que yo tendría es que V sub X es igual a V por el coseno de alfa y V sub I es igual a V por el seno de alfa, ¿vale? Y de esta forma se descompone. ¿Esto cómo queda reflejado en mi ejercicio? Pues veréis. Para que yo llegue hasta arriba voy a tener que descomponer la velocidad de la canoa en dos partes. Voy a tener una V sub X que va a tener la componente Y y una V sub I que va a tener la componente J, ¿vale? A mí lo que se me pide realmente es este ángulo, ¿vale? Que debe de formar para que llegue justo en la parte de enfrente. Para que llegue en la parte de enfrente, la velocidad V sub X tiene que ser exactamente igual a la velocidad que lleva la corriente, pero de distinto signo, es decir, la opuesta, con lo cual sería menos 2 metros por segundo. Recordad, a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Con lo cual, como ya conozco perfectamente V sub X, conozco la velocidad de V sub X, que es menos 2, conozco V, que es 5, puedo calcular perfectamente el coseno del ángulo. Y eso es lo que vamos a calcular. Menos 2 tiene que ser igual a 5 por el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a menos 2 quinto. Y despejando obtenemos que el valor de alfa es 113,6 grados. Es decir, que este ángulo con el que tenemos que salir es de 113 grados con respecto al de la corriente.
¿vale? ¿Qué sería lo lógico? Como veis, nos enfrentaríamos en el eje X, iríamos en el sentido contrario, de tal manera que terminaríamos en el punto este. Ahora lo que se nos pide es que calculemos el tiempo que vamos a tardar en llegar a ese punto. Lo primero que deberíamos saber es qué velocidad en el eje Y tenemos, y para eso sería la velocidad de la canoa por el seno del ángulo alfa, que el ángulo alfa ya lo conocemos. Así que v sub i tiene que ser igual a 5 por el seno de 113,6. Y esto me sale una velocidad de 4,58 metros partido por segundo. Esto sería en el eje Y, ¿vale? Sería en este sentido, ¿de acuerdo? Sería hacia arriba. Pues ya la única parte que tenemos que calcular es el tiempo que tarda en recorrer la distancia. Recordar que I tiene que ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿vale? En este caso sería v sub i. Conocemos y ya que sabemos que tiene una anchura de 72 metros. Conocemos la velocidad que es 4,58 metros y lo único que nos falta es conocer el tiempo. Con lo cual el tiempo tiene que ser exactamente igual a 15,75 segundos. Y este sería el tiempo que tardaría en alcanzar la otra parte de la orilla. Es muy importante que recordéis la descomposición vectorial, ¿vale? Que cuando tenemos un vector que se descompone y sabemos el ángulo alfa, ¿de acuerdo? La hipotenusa por el coseno de alfa me da el cateto contiguo y la hipotenusa por el seno de alfa me da el cateto opuesto. Esto es muy importante para todos estos ejercicios que vamos a ver de descomposiciones. Vamos a ver vectorialmente cómo quedaría. Mi velocidad vectorial, v, tendría que ser igual a v sub x y más v sub i j. O lo que es lo mismo, como lo hemos ido calculando anteriormente, v tendría que ser igual a 2i más 4,58 j metros por segundo, que si calculásemos el módulo de estas dos componentes, pues nos daría exactamente 5, que es la velocidad, que sería 2 elevado al cuadrado más 4,58 elevado al cuadrado, y esto me daría 5 metros por segundo. Espero que lo hayáis entendido todo. Un saludo.